el dictador que alimentaba cocodrilos con cuerpos de sus enemigos, Idi Amin. En las profundidades de África Oriental, donde los cocodrilos del Nilo acechan en aguas turbias y la selva guarda secretos ancestrales, nació uno de los dictadores más sanguinarios que jamás haya conocido la humanidad. Su nombre, Idi Amin Dada. Pero antes de convertirse en el carnicero de Uganda, antes de alimentar reptiles con carne humana, antes de bañar su palacio en sangre inocente, fue solo un niño abandonado en una aldea remota del noroeste de Uganda. Corría el año 1925 cuando Idi Amin llegó al mundo en Koboko, una pequeña localidad cerca de la frontera con Sudán del Sur. Su madre, Asa Aate, era una curandera tradicional de la etnia Kakwa, conocida por sus rituales con hierbas y conjuros que prometían protección contra los espíritus malignos. Pero ningún conjuro pudo proteger a su hijo de lo que estaba por venir. Su padre, Andreas Niabire, un soldado convertido al Islam, abandonó a la familia cuando Idi apenas podía caminar. Algunos dicen que huyó aterrorizado después de presenciar la crueldad natural del pequeño Idi hacia los animales. Otros murmuran que vio algo oscuro en los ojos de su hijo, algo que no era completamente humano. Crecer sin padre en la Uganda colonial británica de los años 30 significaba pobreza extrema, humillación constante y un hambre voraz, no solo de alimento, sino de poder. La joven Asa se trasladó con su hijo a Kampala, la capital, donde trabajaba limpiando casas de oficiales británicos. El pequeño Idi pasaba horas observando a estos hombres blancos, con sus uniformes impecables y sus órdenes que todos obedecían sin cuestionar. Fue entonces cuando algo se encendió en su interior. La sed de autoridad absoluta, el deseo de que otros temblaran ante su presencia tal como él temblaba ante los colonizadores. Con apenas 16 años y una estatura que ya superaba el 1,90 m, Idi Amin se unió al regimiento de fusileros africanos del Rey, un cuerpo militar colonial británico. Su complexión física era extraordinaria. Hombros anchos como los de un búfalo, manos capaces de estrangular a un hombre con facilidad, y una mirada penetrante que helaba la sangre. Los oficiales británicos quedaron impresionados por su fuerza bruta y su aparente lealtad. Lo que no vieron, o prefirieron ignorar, fue la violencia latente que palpitaba bajo esa obediencia superficial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Amin fue enviado a Birmania como parte de las fuerzas aliadas. Allí, en la jungla asiática, experimentó por primera vez el sabor de matar sin consecuencias. Los relatos de sus compañeros hablan de un soldado que disfrutaba demasiado el combate cuerpo a cuerpo, que sonreía mientras clavaba su bayoneta. Cuando regresó a África, ya no era el mismo. Había descubierto que tenía talento para la muerte, y más importante aún, que le gustaba. En los años 50, mientras Uganda se preparaba para la independencia del Reino Unido, Idi Amin ascendió rápidamente en las filas militares. Era carismático cuando convenía, brutal cuando era necesario, y absolutamente despiadado con cualquiera que se interpusiera en su camino. Los británicos lo consideraban un buen salvaje, un africano fuerte y simple que seguía órdenes. Qué equivocados estaban. Detrás de esa fachada de soldado leal se gestaba algo monstruoso. El ascenso al poder absoluto. El 9 de octubre de 1962, Uganda finalmente obtuvo su independencia. Milton Obote se convirtió en el primer ministro, y luego en presidente del nuevo país africano. Para entonces, Idi Amin ya era uno de los militares más poderosos de la nación, habiendo alcanzado el rango de comandante del ejército. La relación entre Obote y Amin era compleja. El presidente necesitaba el músculo militar de Amin, mientras que el comandante necesitaba el poder político de Obote. Pero en Uganda, como Amin pronto demostraría, solo puede haber un rey en la selva. Durante los años 60, Amin se convirtió en el brazo ejecutor de Obote, encargándose de los trabajos sucios que todo líder necesita pero prefiere no reconocer públicamente. Cuando comunidades enteras se rebelaban contra el gobierno, era Amin quien llegaba con sus tropas. Las historias de sus métodos comenzaron a circular en susurros. Pueblos enteros arrasados, familias masacradas, cuerpos que simplemente desaparecían. Pero lo más perturbador era que Amin no solo ejecutaba estas órdenes, parecía inventar nuevas formas de crueldad,
como si cada operación militar fuera un lienzo donde pintaba con sangre. Sin embargo, la relación entre Obote y Amin comenzó a deteriorarse cuando el presidente descubrió que su comandante estaba robando millones de dólares del presupuesto militar. Peor aún, había evidencias de que Amin estaba involucrado en el tráfico de marfil y oro del Congo, utilizando el ejército ugandés como su empresa criminal personal. En enero de 1971, mientras Obote asistía a una cumbre de la Commonwealth en Singapur, decidió que era momento de arrestar a su ambicioso comandante. Pero Idi Amin no era ningún tonto. Tenía espías en todas partes, ojos y oídos que le susurraban los secretos del palacio presidencial. Cuando se enteró de los planes de Obote, actuó con la velocidad de un cocodrilo atacando a su presa. El 25 de enero de 1971, mientras el presidente estaba a miles de kilómetros de distancia, Amin lanzó un golpe de estado militar. Los tanques rugieron por las calles de Kampala, los soldados leales a Amin tomaron la radio nacional, y para cuando amaneció, Uganda tenía un nuevo líder. Al principio, muchos ugandeses celebraron. Obote había sido autoritario e impopular. Amin se presentó como un libertador, prometiendo elecciones libres y el fin de la corrupción. Incluso algunos países occidentales, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, respaldaron el golpe. Qué ingenuos fueron todos. Porque lo que no sabían era que habían liberado a un demonio de su jaula, y este demonio tenía un apetito insaciable por el sufrimiento humano. Los primeros meses del régimen de Amin fueron relativamente tranquilos, una calma engañosa antes de la tormenta de sangre que se avecinaba. Comenzó despacio, casi imperceptiblemente. Soldados leales a Obote comenzaron a desaparecer. Oficiales que cuestionaban las órdenes de Amin amanecían muertos en sus casas. Periodistas críticos simplemente dejaban de publicar. Y luego, las cosas empezaron a acelerarse. Amin estableció escuadrones de la muerte oficiales. Los más notorios fueron la Agencia de Seguridad del Estado y la Oficina de Investigación Pública. Estos grupos operaban con total impunidad, arrastrando personas de sus hogares en medio de la noche. Pero no los llevaban a prisiones convencionales. Oh no, Amin tenía lugares especiales para sus enemigos. Cámaras de tortura en los sótanos del cuartel Makindye, salas de interrogatorio en la temida prisión de Luzira, y su favorito personal, las orillas del río Nilo, donde los cocodrilos esperaban pacientemente su siguiente comida. Los cocodrilos del Nilo y sus festines humanos, sí. Hay una imagen que define la pesadilla del régimen de Idi Amin. Es la de los cocodrilos del Nilo devorando cuerpos humanos. No era una metáfora ni una leyenda urbana. Era una realidad documentada. Un método de eliminación de enemigos tan macabro que incluso dictadores experimentados quedaban horrorizados al escucharlo. Pero para Amin, alimentar cocodrilos con sus víctimas no era solo una forma eficiente de deshacerse de cadáveres. Era arte, era poder, era enviar un mensaje de terror tan profundo que paralizaba a toda una nación. El río Nilo fluye majestuoso a través de Uganda. Sus aguas esconden a algunos de los depredadores más letales del planeta. Cocodrilos del Nilo que pueden alcanzar 6 metros de longitud y pesar más de 1000 kilos. Estos reptiles prehistóricos pueden arrancar extremidades con un solo mordisco y realizar el temido giro de la muerte para desgarrar la carne de sus presas. Amin conocía bien a estas criaturas. Había crecido cerca de ríos infestados de cocodrilos y sabía que estos animales no discriminan. Devoran cualquier cosa que caiga al agua, incluidos humanos. Las ejecuciones junto al Nilo comenzaron poco después del golpe de Estado, pero se volvieron sistemáticas en 1972. Los testigos sobrevivientes describen una rutina terrorífica. Camiones militares llegaban a las orillas del río al anochecer, llenos de prisioneros atados y amordazados. Los soldados de Amin obligaban a las víctimas a alinearse al borde del agua. Algunos eran ejecutados con disparos en la cabeza antes de ser arrojados al río, un acto de misericordia relativa. Pero otros, especialmente aquellos que Amin consideraba traidores o enemigos personales, eran arrojados vivos al agua, sus gritos ahogándose mientras los cocodrilos se lanzaban en un frenesí alimenticio. Henry Kiyemba, quien fue ministro de Salud de Amin antes de desertar y huir del país, escribió en sus memorias que el dictador visitaba personalmente estos lugares de ejecución.
Testigos afirman que Amin observaba el espectáculo con una mezcla de fascinación y satisfacción, a veces riéndose mientras los cocodrilos destrozaban a sus víctimas. Para él no era suficiente que sus enemigos murieran. Necesitaba que desaparecieran por completo, que no quedara nada que enterrar, nada que llorar, solo el recuerdo del terror. Pero los cocodrilos no eran el único método de eliminación. Amin era innovador en su crueldad. En el cuartel Makindye de Kampala había establecido cámaras de tortura donde se aplicaban técnicas que desafiaban la imaginación humana. Algunas víctimas eran obligadas a golpear a otros prisioneros hasta la muerte con martillos. Otras eran mutiladas lentamente, sus gritos resonando por los pasillos mientras Amin supervisaba personalmente las sesiones. Hay reportes de que el dictador guardaba cabezas decapitadas en el refrigerador de su residencia, sacándolas ocasionalmente para consultar con sus enemigos muertos. La comunidad asiática de Uganda fue uno de los grupos que más sufrió bajo Amin. En agosto de 1972, en un movimiento que sorprendió al mundo, el dictador ordenó la expulsión de todos los asiáticos del país, aproximadamente 80,000 personas, dándoles solo 90 días para abandonar Uganda. Acusó falsamente a la comunidad asiática de explotar la economía ugandesa y de negarse a integrarse. En realidad, Amin codiciaba sus propiedades y negocios. Lo que siguió fue un éxodo masivo marcado por saqueos, violaciones y asesinatos. Muchos asiáticos que intentaron resistir o no pudieron partir a tiempo, simplemente desaparecieron. Sus cuerpos, se rumorea, también terminaron alimentando a los cocodrilos del Nilo. Para 1974, las orillas del río Nilo en ciertas áreas de Uganda se habían convertido en cementerios acuáticos. Pescadores locales reportaban que los cocodrilos en estas zonas habían crecido a tamaños anormales y se habían vuelto inusualmente agresivos, habiendo desarrollado un gusto por la carne humana. Algunos lugareños dejaron de pescar completamente, aterrorizados de que ellos mismos pudieran convertirse en la próxima comida. La naturaleza misma parecía haberse corrompido bajo el reinado de Amin. La locura del poder y los títulos grandiosos a medida que su régimen se consolidaba en sangre. La mente de Idi Amin comenzó a mostrar señales de una megalomanía desenfrenada. No bastaba con ser el presidente de Uganda. Necesitaba títulos que reflejaran su autoproclamada grandeza. Y así, el antiguo niño abandonado de Koboko se convirtió en Su Excelencia, presidente de por vida, mariscal de campo, Al-Haji Dr. Idi Amin Dada, VC, DSO, MC, CBE, señor de todas las bestias de la tierra y peces del mar, y conquistador del Imperio Británico en África en general y Uganda en particular. Cada título era más ridículo que el anterior, pero nadie en Uganda se atrevía a reírse. La risa podía costarte la vida. Amin desarrolló una obsesión particular con Escocia, específicamente con los Black Watch, el regimiento escocés con el que había servido durante su tiempo en el ejército británico. A pesar de haber roto relaciones con el Reino Unido y de declararse enemigo del colonialismo, Amin adoraba el tartán escocés, y con frecuencia aparecía en público vistiendo faldas escocesas con su uniforme militar, una imagen tan bizarra como aterradora. Incluso se declaró a sí mismo rey de Escocia, una afirmación que causó vergüenza en el Reino Unido y risas nerviosas en Uganda, donde todos sabían que desafiar las fantasías del dictador era suicidio. Las excentricidades de Amin no terminaban con títulos pomposos y obsesiones con Escocia. Creía genuinamente que tenía poderes sobrenaturales y que conversaba con Dios regularmente. Afirmaba recibir visiones divinas que guiaban sus decisiones políticas. En una ocasión, declaró que Dios le había dicho en un sueño que debía convertirse en el líder de toda África. En otra, aseguró que tenía el poder de hacer invisible su ejército. Sus ministros, temiendo por sus vidas, asentían solemnemente ante cada declaración delirante. Pero detrás de estas excentricidades aparentemente cómicas, había una paranoia asesina. Amin confiaba en nadie, ni siquiera en su círculo más cercano. Los ministros de su gabinete vivían en constante terror, sabiendo que un comentario mal interpretado o una mirada equivocada podía resultar en su ejecución. Y Amin no se limitaba a matar a sus enemigos políticos. Asesinaba a amigos, familiares y cualquiera que considerara una amenaza potencial. Se estima que mandó ejecutar a varios de sus propias esposas bajo sospecha de infidelidad.
Una de ellas, Kay Amin, fue encontrada desmembrada en el maletero de un automóvil en 1974. Amin obligó a sus hijos a ver el cadáver mutilado de su madre como lección. En 1975, Amin decidió que Uganda necesitaba una nueva religión oficial. Él mismo, criado parcialmente en el Islam pero sin educación religiosa formal, declaró a Uganda un Estado islámico. Prohibió el cristianismo en el ejército y comenzó a construir mezquitas con dinero robado del Tesoro Nacional. Sin embargo, su Islam era una mezcla extraña de fe genuina, superstición tribal y pura invención. Consultaba tanto con imanes como con curanderos tradicionales, mezclando oraciones musulmanas con rituales de brujería. Algunos de sus asesores más cercanos afirmaban que Amin practicaba sacrificios humanos rituales en privado, aunque estas alegaciones nunca fueron completamente verificadas. La economía de Uganda colapsó completamente bajo Amin. Después de expulsar a la comunidad asiática, que controlaba gran parte del comercio y la industria, distribuyó sus negocios entre soldados leales que no tenían idea de cómo administrarlos. Las fábricas cerraron, las tiendas quedaron vacías, la inflación se disparó. El país que una vez fue llamado la Perla de África por Winston Churchill, se convirtió en un estado fallido. Pero Amin vivía en un mundo de fantasía, creyendo que Uganda era próspera mientras su pueblo moría de hambre. Sus relaciones internacionales eran igualmente caóticas. Rompió con sus antiguos aliados occidentales y se alineó con Libia, la Unión Soviética y Palestina. Muammar Gaddafi se convirtió en su principal patrocinador, proporcionándole armas y dinero. Amin permitió que secuestradores palestinos usaran Uganda como refugio, lo que culminó en el infame secuestro del vuelo de Air France en 1976, que aterrizó en Entebbe. La audaz operación de rescate israelí que siguió, donde comandos israelíes volaron miles de kilómetros para rescatar rehenes, humilló internacionalmente a Amin y mostró al mundo cuán débil era realmente su régimen, la caída del carnicero y su legado de terror. Para 1978, después de 7 años de terror ininterrumpido, el régimen de Idi Amin comenzaba a resquebrajarse. Su paranoia había alcanzado niveles insostenibles. Había ejecutado a tantos oficiales militares competentes que su ejército era una sombra de lo que fue. La economía estaba completamente destruida. Y lo más peligroso para cualquier dictador, había perdido el miedo de su pueblo. Cuando la gente no tiene nada que perder, pierde el miedo. Y un dictador sin el arma del terror es simplemente un tirano vulnerable. El principio del fin llegó cuando Amin, en un arrebato de arrogancia suicida, decidió invadir Tanzania. La disputa comenzó con un desacuerdo fronterizo menor, pero Amin, creyéndose invencible, ordenó a sus tropas anexar una región del norte de Tanzania. Fue un error catastrófico. Julius Nyerere, el presidente tanzano, era un líder respetado internacionalmente y no iba a tolerar la agresión de su vecino loco. Tanzania no solo rechazó la invasión, sino que contraatacó con fuerza devastadora. En octubre de 1978, el ejército tanzano, apoyado por exiliados ugandeses que habían huido del terror de Amin, cruzó la frontera hacia Uganda. Las fuerzas de Amin, debilitadas por años de purgas y corrupción, colapsaron rápidamente. Los soldados que alguna vez aterrorizaron a civiles indefensos descubrieron que enfrentar a un ejército profesional era algo completamente diferente. Ciudad tras ciudad cayó ante los tanzanos. El pueblo ugandés, en lugar de defender a su dictador, celebraba en las calles mientras se acercaban las fuerzas liberadoras. Amin, enfrentando la derrota por primera vez en su vida, respondió con una última ola de violencia sin sentido. Ordenó masacres de civiles sospechosos de apoyar la invasión. Los escuadrones de la muerte trabajaban día y noche, arrastrando personas de sus casas. Las orillas del Nilo volvieron a llenarse de cuerpos. Los cocodrilos tuvieron un último festín antes de que su proveedor desapareciera. Pero era demasiado tarde. El imperio de terror de Amin estaba colapsando, y ni siquiera su crueldad podía detenerlo. El 11 de abril de 1979, Kampala cayó. Idi Amin Dada, el hombre que se proclamó presidente de por vida y señor de todas las bestias, huyó cobardemente en helicóptero con un puñado de leales. Primero escapó a Libia, donde su amigo Gaddafi le ofreció refugio temporal.
Pero incluso Gaddafi eventualmente se cansó de su invitado problemático. Finalmente, Amin encontró asilo permanente en Arabia Saudita, donde el gobierno saudí, en un acto de cuestionable misericordia, le permitió vivir en relativo lujo en Jeddah hasta su muerte en 2003. Cuando los tanzanos y los ugandeses liberados entraron en las residencias y cuarteles de Amin, descubrieron cámaras de horror que superaban sus peores temores. Habitaciones llenas de instrumentos de tortura, paredes manchadas con sangre que había estado allí durante años, fosas comunes en los patios traseros. En el refrigerador de una de sus casas, encontraron efectivamente cabezas humanas preservadas. Los archivos de la Agencia de Seguridad del Estado revelaron listas interminables de víctimas, miles y miles de nombres de personas que simplemente desaparecieron durante su reinado. ¿Cuántos murieron bajo Idi Amin? Nadie lo sabe con certeza. Las estimaciones conservadoras hablan de 100.000 víctimas, pero organizaciones de derechos humanos sugieren que la cifra real podría ser el doble o el triple. Comunidades enteras fueron aniquiladas, familias destruidas, una generación traumatizada. Y durante todo ese tiempo, los cocodrilos del Nilo crecieron gordos con carne humana, convirtiéndose en símbolos vivientes de uno de los regímenes más brutales que África jamás haya conocido. Idi Amin vivió sus últimos años en Arabia Saudita en un lujoso apartamento, nunca enfrentando justicia por sus crímenes. Murió de insuficiencia renal múltiple el 16 de agosto de 2003, a los 78 años, rodeado de algunas de sus esposas e hijos. Hasta el final, nunca expresó remordimiento. En raras entrevistas incluso negó las atrocidades, o las minimizó como exageraciones de la propaganda occidental. Los cocodrilos que él alimentó con sus enemigos nadaron en las aguas del Nilo durante décadas después de su partida. Algunos dicen que estos reptiles aún hoy son más grandes y agresivos que en otras partes del río, como si la maldad de Amin hubiera dejado una marca permanente incluso en la naturaleza. Uganda tardó décadas en recuperarse del trauma. Los sobrevivientes del régimen de Amin todavía despiertan con pesadillas. Los hijos de las víctimas crecieron sin padres, sin respuestas, solo con historias susurradas sobre desapariciones nocturnas y viajes finales al río. El nombre Idi Amin se convirtió en sinónimo de maldad pura, un recordatorio de que los monstruos no solo existen en cuentos de hadas, sino que pueden gobernar naciones enteras. Y en algún lugar, en las profundidades del río Nilo, los descendientes de aquellos cocodrilos que se alimentaron de carne humana durante 8 años todavía acechan, testigos silenciosos de uno de los capítulos más oscuros de la historia africana.